La canción del día es We Are the People de Empire of the Sun. Ahora vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. En la figura aparecen tres circunferencias, 1, 2 y 3, todas de radio 1 con centros A, B y C. Se sabe que en una circunferencia de radio igual a R, el área del sector determinado por un ángulo T expresado en radianes es un medio de T por R al cuadrado. Entonces lo primero que voy a hacer es explicar a qué se referencia esta fórmula. ¿Listo? Entonces básicamente nosotros cuando tenemos una circunferencia y queremos calcular su área, entonces aplicamos la siguiente fórmula, pi por radio al cuadrado. Esto me daría el área. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo no quiero calcular todo el área sino un pedacito? Entonces piensen como que siempre que tengan un sector circular, quieren hallar el área de una rebanada de pizza. Entonces una rebanada de pizza es esto acá. Entonces ahora el problema surge porque yo quiero calcular el área de solo este pedacito, ¿listo? Entonces la pregunta es ¿cómo lo hago? Entonces lo que me dice aquí el enunciado es que lo puedo hacer a través de esta fórmula, ¿listo? Entonces vamos a explicar qué es cada término. Entonces la fórmula es un medio de T por R al cuadrado. ¿Listo? Entonces ya sabemos que R es el radio de la circunferencia. Luego, esto es R y esto es R. ¿Listo? Ahora que ahí me dice que T es el ángulo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es ese ángulo? Justamente es este ángulo que se forma acá. Yo lo voy a nombrar como el ángulo de apertura. ¿Listo? Básicamente me dice qué tan grande es el pedazo de pizza. Y este, importantísimo, se mide en radianes. Pero si no se acuerdan de esta fórmula, también vamos a ver una forma de sacar el ejercicio a través de regla 3. Simplemente hacemos en la regla 3 entre la fórmula que conocemos del área completa, listo, y la relacionamos con el giro completo, que es 2pi, y luego miramos cómo el ángulo de apertura influye en el cálculo del área de ese sector circular, listo. Entonces cada rebanada de pizza se conoce como sector circular, listo. Entonces, pues ahora vamos al ejercicio, listo. Aquí en este caso tenemos dos preguntas, pregunta 1 y pregunta 2. Vamos primero con esta acá. Dice, si H representa el área del triángulo ABC, entonces primero ubiquemos cuál es ese triángulo ABC. Entonces, A, B, C, y luego pues vuelve a donde arrancamos, es decir, A. Luego, este triángulo acá ya nos da el área, que es H. Listo. Y lo que nos piden es el área de la región sombreada, es decir, esta región amarilla. Entonces, ¿cómo vamos a proseguir? Nosotros estamos acostumbrados a calcular el área de manera directa, es decir, identificamos el tipo de figura que es, aplicamos la fórmula y con eso calculamos el área. Sin embargo, hay otras dos técnicas que podemos emplear y este ejercicio me gusta mucho porque aquí vamos a emplear las dos. La primera, que es con la que vamos a arrancar, es la suma de áreas. Entonces, si yo no conozco una fórmula para calcular toda esta región amarilla, puedo calcular este pedacito acá, sumarle este pedacito acá, sumarle este pedacito acá y sumarle esta área que ya conozco y así conocería el área amarilla. Y es justamente lo que vamos a hacer, ¿listo? Entonces, voy a poner por acá aparte que el área del triángulo es H para que no se me olvide, ¿listo? Pero de momento no voy a trabajar con esta. Listo, entonces, ¿cuál es el primer inconveniente que surge? Necesito calcular esta región que estoy pintando en negro, ¿listo? Entonces, para esto, voy a señalar el círculo con el que vamos a trabajar, ¿listo? Entonces, espérenme, lo trato de pintar. Bueno, lo importante es que se fijen la mirada en este de acá. Listo. Entonces voy a trabajar con este que tiene centro en C. ¿Listo? Entonces aquí viene la segunda técnica para hallar áreas. Entonces yo necesito conocer esta área acá. ¿Listo? Pero yo no conozco una fórmula para calcularlo así directo. Entonces la segunda técnica es, para encontrar un área, es tomar un área que sepa calcular, que sea más grande que la que necesito calcular y restarle otra que también sepa calcular para obtener la que necesito. Entonces miren lo que voy a hacer. Entonces voy a trazar esta línea, esta acá y esta acá. Entonces miren que aquí se me forma el pedazo de pizza del cual estábamos hablando por acá arriba, ¿listo? Entonces el primer objetivo, ¿cuál va a ser? Calcular el área de esta rebanada de pizza, ¿listo? Y posterior a eso, ¿qué voy a hacer? Voy a restarle el área del triángulo, que ya la conozco, que es H, de modo que puedo obtener esta que está acá, ¿listo? Entonces, primer objetivo, necesito calcular el área de esta rebanada de pizza, ¿listo? Entonces ya vemos que la fórmula es un medio de T por R al cuadrado. El radio ya lo conocemos porque esta que está en rojo sería una circunferencia de radio 1. Entonces, ¿qué me hace falta? Me hace falta el ángulo de apertura, que vendría a ser este de acá. Entonces, recuerden, siempre como consejo les dije cuando les den un triángulo, entonces traten de resolverlo. Resolverlo es, si se puede hallar los lados, las longitudes de los lados, aún más importante, hallar los ángulos internos, ¿listo? Y aún más importante, clasificarlo, es decir, el rectángulo, o sea, luego puedo aplicar teorema de Pitágoras o razones trigonométricas, o es isósceles, o
es equilátero, porque justamente esa caracterización nos da propiedades que podemos utilizar en la resolución del ejercicio. Entonces recordemos que todas estas circunferencias son de radio 1. Entonces miren que esta distancia que hay desde acá hasta acá es el radio de la circunferencia C, luego va a valer 1. Este segmento que tenemos acá es también el radio de la circunferencia de centro C, también va a valer 1. ¿Listo? Y este segmento que estoy pintando acá es un radio de la circunferencia de centro B, luego también va a valer 1. Entonces miren que este triángulo es equilátero. Y entonces recordemos que en un triángulo equilátero todos sus ángulos internos valen lo mismo. ¿Y cuánto valen? 60 grados. Entonces esto vale 60, ¿listo? Esto vale 60 y esto vale 60. Luego ya encontré el ángulo que necesito para calcular el área del sector circular. Entonces permítanme, borro esto, ¿listo? Para retomar en donde íbamos, listo. Pero ahora tengo otro pequeño inconveniente. Nos piden en la fórmula que el ángulo tiene que estar expresado en radianes y estos son grados sexagesimales, ¿listo? Entonces el primer objetivo va a ser pasar de estos grados sexagesimales, ¿listo? De 60 grados a radianes, ¿listo? Entonces utilizamos el siguiente factor de conversión. Pi, ¿listo? Dividido entre 180. Este es el factor que utilizamos para pasar de sexagesimales a radianes y para pasar de radianes a grados sexagesimales es 180 sobre pi. ¿Listo? Como una memotecnia para que se lo aprendan, siempre pi está asociado con los radianes y entonces en el numerador tiene que ir justamente a lo que quiero llegar. Entonces, como pi está asociado a los radianes, entonces, y quiero pasar justamente de sexagesimales a radianes, por eso lo puse en el numerador. En cambio, si quiero pasar de radianes, por ejemplo, quiero pasar pi medios radianes a grados sexagesimales, pi en el denominador, y 180 grados que está asociado a grados sexagesimales va en el numerador. Entonces, justamente en el numerador va a ir lo que nos interesa pasar. Entonces, si queremos pasar a grados sexagesimales va a ir 180 y si queremos pasar a radianes va a ir pi. Entonces, aquí puedo simplificar este 0 con este 0. Puedo sacar sexta directamente, sexta de 6, 1 y sexta de 18 es 3. Luego, 60 grados son pi tercios. Entonces, aquí ya no voy a escribir 60 grados, sino pi tercios, ¿listo? Perfecto. Entonces ya puedo aplicar la fórmula. Entonces la fórmula me dice que el área de este sector circular, ¿listo? Es 1 medio de el ángulo, que es pi tercios, por el radio al cuadrado. ¿Cuánto es el radio de la circunferencia? 1 elevado al cuadrado. Entonces esto me daría 1 medio, ¿listo? De pi tercios. 1 al cuadrado, ¿cuánto me da? 1, ¿listo? Entonces esto me daría pi sextos, ¿listo? Porque es una multiplicación entre números racionales, entonces numerador con numerador me da pi y denominador con denominador me da 6, ¿listo? Entonces ahora voy a hablar de cómo hacer ese mismo procedimiento utilizando regla 3, ¿listo? Entonces simplemente por regla 3, entonces aquí vamos a poner el ángulo, ¿listo? Y por acá el área. Entonces yo sé que cuando tengo el círculo completo, es decir, este caso, aplico la fórmula pi por radio al cuadrado, ¿listo? Pi por radio al cuadrado, ¿listo? Pero en este caso, como el círculo es de radio 1, entonces 1 al cuadrado me da 1. Entonces simplemente pues el área va a ser pi, ¿listo? ¿Y qué ángulo trabajo? ¿Con qué ángulo lo trabajo? Pues sabemos que una circunferencia completa tiene 360 grados, ¿listo? Entonces aquí hay dos opciones, o podemos trabajarlo con grados sexagesimales o también podemos trabajarlo con radianes, ¿listo? En este caso yo voy a trabajar con grados sexagesimales y vamos a ver que llegamos a la misma respuesta, pero también lo pueden practicar con radianes, entonces 360 en radianes pues va a ser 2pi. Entonces, con un ángulo de 360 grados, el área es de pi. Entonces, ahora la pregunta es, si tengo un sector circular, ¿listo? Que tiene pi tercios, pero como pues ya decidí trabajar en grados sexagesimales, 60 grados, entonces, ¿cuál va a ser su área? Y simplemente regla de 3. Cruzo y cruzo. Entonces me va a quedar 360 por x es igual a 60 por pi. Aquí puedo cancelar este 0 y este 0, ¿listo? Que pues básicamente me comí un paso, pero pues básicamente lo que hice fue este 6, este 60 escribirlo como 6 por 10 y el 10 lo pasé a dividir al otro lado, ¿listo? Pero si está todo multiplicando, ¿listo? Y están de lados contrarios, puedo cancelar así directamente, ¿listo? Entonces x va a ser 6 por pi sobre 36. Puedo sacar sexta 1, sexta 6 y me da el mismo resultado. El área que va a tener ese sector circular es de pi sextos, ¿listo? Exactamente el mismo resultado que con la fórmula. Y de hecho pueden probarlo utilizando radianes. Entonces, ¿cómo sería la fórmula con radianes para que lo comprueben? Sería el ángulo y aquí pongo el área.
Entonces, una vuelta completa en radianes es 2pi, que es básicamente pasar 360 grados a radianes, y el área es pi por radio al cuadrado, pero ya vimos que como es una circunferencia radio 1, entonces 1 al cuadrado es 1 por pi, es pi. Y entonces ahora con un ángulo de pi tercios, que son los 60 grados, ¿cuál va a ser el área? Y les va a dar exactamente el mismo resultado. Bueno, entonces retomando, entonces, listo, voy a borrar por acá este pi tercios. Entonces, ya conocemos el área de este sector circular. Uy, qué pena me salió. De este sector circular. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué necesito? Necesito restarle el área del triángulo. ¿Listo? Pero yo ya la conozco. Entonces, ¿cuál va a ser el área de este pedacito? Entonces, voy a anotarlo por... esto está todo lleno. Por acá. Entonces, el área, voy a ponerle una L porque se me asemeja como una media luna. Entonces, el área va a ser el área del sector circular que le acabamos de hallar, que es pi sextos, menos el área del triángulo que vale h. Listo. Entonces ya conocemos este. Y entonces ahora pues, ¿cuál va a ser el siguiente proceso? Hallar esta y hallar esta. Listo. Sin embargo, básicamente les anticipo que esas medidas van a ser exactamente iguales. Todos van a valer pi sextos menos h. ¿Por qué? Porque ahora sí tomo como referencia el círculo de centro B, es decir, este que estoy señalando aquí en negro. ¿Listo? Miren que puedo hacer exactamente lo mismo, es decir, tomo esto, se me vuelve a formar el sector circular, como es equilátero del triángulo, esto también va a ser 60, que es pi tercios, repito el mismo proceso, y el área va a ser pi sextos menos h, ¿listo? Y como obtengo la de abajo, simplemente en vez de tomar como referencia el círculo C o el círculo B, tomo como referencia el círculo A, este que estoy señalando aquí en negro. Entonces nuevamente trazo acá, ¿listo? Ese es el sector circular, le resto h y me va a dar que el área de este pedacito es pi sextos menos h. Entonces no hay necesidad de calcular los otros dos. Entonces, ya que conozco el área de esto y esto, puedo hallar el área de la región amarilla. Entonces, ¿cuál va a ser esa área? Entonces va a ser h, que es el área del triángulo, más 3 veces el área de esas medialunas, que es pi sextos menos h. Listo. Entonces, aquí aplico propiedad distributiva, entonces me queda h más 3 por pi sextos, listo, menos 3h. Listo, aquí puedo simplificar tercera 1, tercera 2, me queda pi medios, listo, y ahora este y este son términos semejantes porque tienen la misma letra, que es h. Y recordemos que cuando una expresión algebraica no tiene coeficiente, tiene coeficiente 1, listo, entonces 1 menos 3 me da menos 2. Entonces el área de esa región sombreada es pi medios menos 2h, entonces vamos aquí a las opciones de respuesta y esta sería nuestra respuesta. Ahora, vamos aquí a la segunda pregunta, que ya me pide es el perímetro de la región sombreada. Entonces borramos todo esto, listo. Y entonces, ahora ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo es, recordemos que el perímetro no es más que sumar las longitudes de los lados que componen la figura. Entonces va a ser esto y esto acá. Es como un huevito, listo. Entonces, básicamente vamos a aplicar algo parecido, pero ya no el área, sino lo que conocemos como longitud de arco. Entonces, cuando tengo una circunferencia completa, yo sé que puedo calcular el perímetro, que recuerden que el perímetro es básicamente, me voy de viaje, recorro todo el círculo y vuelvo a llegar y quiero saber la distancia que recorrí. Ese es el perímetro de un círculo. Viene dado por la fórmula 2pi por el radio. Entonces, ahora la pregunta es, yo ya no recorro todo el círculo, sino que me paro en una rebanada de pizza, ¿listo? Y quiero saber cuánto recorrí, es decir, esto de acá, eso se conoce como longitud de arco. Y entonces también hay una fórmula, entonces longitud de arco por lo general se denota con la letra S, viene dada por lo siguiente, T, que vimos que era el ángulo de apertura, o sea, sigue siendo el mismo ángulo de apertura, listo, medido en radianes, por el radio, listo, esta es la fórmula, súper sencilla. Y también vamos a ver que se puede sacar por regla 3 si se les llegó a olvidar, listo. Entonces, lo vamos a aplicar acá. ¿De qué forma? Entonces, pues miremos, centrémonos en solo una de estas partecitas, listo, en esta longitud de arco. Entonces básicamente voy a hacer lo mismo. Miren que si trazo esto y esto, se parece a la rebanada de pizza. Entonces para conocer lo que necesito, que es esta longitud de arco que estoy señalando en rojo, necesito el ángulo de apertura, que pues ya sé cuánto es, que es pi tercios. Entonces aplico la fórmula, ¿listo? Entonces, ¿qué me dice? Que la longitud de arco va a ser el ángulo de apertura medido en radianes por el radio. ¿Y qué radio tiene esa circunferencia? 1. ¿Listo? Luego el área, luego la longitud de arco es pi tercios. ¿Listo?
Y va a pasar exactamente lo mismo que con el área, es decir, si ya no tomo ese, sino quiero tomar este de acá, entonces tomo como referencia el círculo de centro B y puedo obtener lo mismo. Y si hago lo mismo, pero ya con el círculo de centro A, obtengo este y me va a dar pi tercios, ¿listo? Entonces, estos tres tienen la misma medida. Luego, ¿cuál va a ser el perímetro? Es 3 veces multiplicar pi tercios, que me dio la longitud de arco. Entonces acá, tercera una, y obtengo que la longitud de arco es pi. Entonces voy aquí a las opciones de respuesta, y para la segunda pregunta, la respuesta correcta es la opción C. Y como les mencioné, entonces esto lo puedo sacar por regla 3, ¿listo? Saquémoslo por regla de 3. Entonces por regla de 3 también se puede trabajar con grados hexadecimales o con radianes. En este caso voy a trabajar con radianes, ¿listo? Como por variar. Entonces aquí tengo longitud de arco, que ya sabemos que es como un perímetro, simplemente que ya no tenemos el círculo completo, sino una rebanada de pizza, ¿listo? Y aquí tenemos el ángulo. Entonces nosotros sabemos que en un círculo completo, como hallamos esa longitud de arco, 2pi por el radio. Como el radio es 1, pues simplemente la longitud de arco pues es 2pi, porque 1 por 2pi da 2pi. Ahora el ángulo, en una circunferencia completa el ángulo es de 2pi radianes, ¿listo? Y en nuestro caso, ¿qué tenemos? Tenemos un pedacito de pizza de pi tercios de ángulo, ¿listo? Es decir, pi tercios radianes, ese es el ángulo. Y simplemente, regla de 3, cruzamos, cruzamos. 2pi por x es igual a 2pi por pi tercios, ¿listo? Y entonces, ¿aquí qué pasaría? Entonces aquí, 2pi por x, listo. Entonces aquí, o sea, 2pi con 2pi, me queda que x es igual a pi tercios, que era lo que yo necesitaba, ¿cierto? Y nuevamente, sin la fórmula, sin necesidad de la fórmula, llegué al mismo resultado, que esa longitud de arco, es decir, ese perímetro de la rebanada de pizza, va a valer pi tercios. Y pueden probarlo con grados hexadecimales, es decir, en vez de poner 2pi sería con 360 grados, la longitud de arco es 2pi, entonces con un ángulo de 60 grados, ¿cuánto va a ser? Y les va a dar exactamente lo mismo. De hecho, pues hagámoslo aquí rápido. 360x es igual a 2pi por 60. Entonces se va aquí. Puedo quitar este 0 con este 0. Listo, lo voy a hacer muy rápido como para que queden ya sin esa duda. Entonces me queda 2pi por 6 sobre 36, ¿cierto? Que no haya hecho nada mal. 0. Listo. Entonces acá, sexta 1, sexta 6, mitad 1, mitad 3. Entonces me da que x vale los mismos pi tercios. Entonces, como ven, hay 1000 formas de hacer el ejercicio. Pero me gusta bastante porque se aplican muchos conceptos. Aprendimos que hay dos formas de sacar el área, ¿listo? Más, pues sacar el área de forma directa. Empleamos dos fórmulas importantísimas, que es conocer el área de un sector circular y también la longitud de arco. Y pues básicamente este ejercicio es bueno para entrenar todo lo que hemos visto. Espero que les haya quedado muy claro. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.